Ahí está. Bueno, entonces me gustaría empezar a ver cosas de física moderna, ideas un poco generales. La verdad es que la parte complicada de física moderna es relatividad, ¿no? Y que es lo que están viendo con Rodrigo. Y entonces esa parte que es la fuerte, que es la pesada, y es la que suele venir bastante en olimpiadas, en problemas de olimpiadas, lo están viendo con Rodrigo, ¿no? Eso, este, pues pongan atención y esa es la parte yo creo que complicada de física moderna. Lo demás, pues son ideas, por ejemplo, efecto fotoeléctrico, el modelo de Bohr, cuantización, todas esas son ideas sencillas que realmente son, son más bien conceptos, ¿no? O sea, no hay problemas así eh, que requieran solamente de un área de la física moderna. Les digo, relatividad sí, ¿no? Hay bastantes problemas de solo relatividad, ¿no? Pero, por ejemplo, de modelo de Bohr, cosas de ese tipo. Bueno, el modelo de Bohr ya está dado, entonces lo que suele venir a veces son conceptos de allí, ¿no? O modificaciones del modelo de Bohr, o de efectos fotoeléctricos, que son cosas conceptuales y que no requieren este, demasiada profundidad, ¿no? Para entenderlos. Pero es importante que lo sepan, ¿no? Entonces voy a ver algunas ideas de eso, ¿no? De efecto fotoeléctrico me gustaría ver y de cuantización, ¿no? Reglas de cuantización. Y el caso especial del modelo de Bohr, pero de acuerdo a como lo voy a plantear, que es la regla de cuantización de Bohr-Sommerfeld, podemos extenderlo a otros problemas, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver lo de efecto fotoeléctrico. Entonces déjenme poner esta imagen que ahí tengo ahí. El efecto fotoeléctrico, pues, es una manifestación, a grandes rasgos, una manifestación de la cuantización de... Ay, se me perdió la pantalla. Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí les aparece el símbolo de grabación? Sí, ya. Ok. Bueno, pues creo que no había dicho de más. Bueno, había estado comentando, ¿no? Sobre el efecto fotoeléctrico, pero lo principal está acá, ¿no? Que es lo que deben de saber, ¿no? Entonces, el efecto fotoeléctrico se explica así, ¿no? Llegan fotones con energía HF o HNU, se suele usar HF para la frecuencia o NU, la letra griega, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta, ¿no? La energía este, se puede escribir como HF o también se suele escribir como HNU, ¿no? Donde NU es la frecuencia, ¿no? Y F también. Es la frecuencia de la radiación electromagnética, de la radiación, ¿no? Electromagnética, de la luz con la que llega a la placa. Entonces, por conservación de energía, tenemos que la energía del fotón, ¿sí? Llegan fotones, es igual a una energía mínima, que le llamamos función de trabajo, que sería la energía mínima para arrancar un electrón de la superficie metálica, ¿sí? Si esta, y bueno, y esta mv cuadrada sobre 2, pues es la energía cinética del electrón, ¿sí? Entonces de aquí se puede entender claramente la función trabajo, ¿no? O sea, un electrón que sale con una velocidad de la placa con una velocidad cero, que sería la energía cinética mínima que puede tener el electrón, pues esta función trabajo significa la energía mínima para arrancar los electrones del metal. O sea, los electrones tienen una energía de enlace, ¿no? Entre comillas, una energía
que los liga al estar en el metal, ¿sí? De hecho, esto se puede entender como un gas de electrones, pero bueno, eso tiene que ver con eh, el modelo de un gas, ¿no? Pero bueno, esa energía, esa función trabajo es la energía mínima para arrancarlos, ¿no? Es necesaria una energía para arrancar los electrones y bueno, pueden eh, salir además con una energía cinética dada, ¿no? Entonces, esta es la conservación de energía, que es lo importante, pues, que tomamos en consideración la energía del fotón, ¿sí? Esta función trabajo depende del metal, ¿sí? Entonces, en un experimento lo que se hace es eh, emitir radiación, emitir luz de cierta frecuencia sobre una placa. Entonces, suele ser una ampolleta, ¿no? Al vacío, en el cual pues hay un cátodo y un ánodo. Eh, en el cátodo pues se hace que se producen se les llama fotoelectrones, precisamente porque son emitidos a partir de efecto fotoeléctrico o a partir de que inciden fotones sobre esa placa, ¿no? Entonces estos electrones son expulsados de esta placa, como hay un voltaje, hay un campo eléctrico, se aceleran y producen una corriente, ¿no? Se cierra este circuito y se produce una corriente que se puede medir. Entonces esa corriente me está diciendo que hay un flujo de electrones, ¿no? En eh, en esta ampolleta, ¿no? Que está al vacío. Eh, la energía del fotón, entonces es hf, donde h es la constante de Planck y f es su frecuencia, ¿no? Les decía que se puede escribir hf o a veces lo pueden poner como h nu, ¿no? Donde nu es lo mismo que f, ¿no? Eh, entonces esa es la energía del fotón. Además, por si vieron, bueno, si ya han visto la energía relativista, ¿no? Entonces, la energía relativista, pues E cuadrada es igual a C cuadrada, C cuarta por P cuadrada más M cuadrada por C cuarta, ¿no? Es decir, esta es la energía total de una partícula, ¿no? Independientemente de que tenga masa o no tenga masa, es decir, depende de su momento y de su masa, ¿sí? El fotón, pues, no tiene masa, por lo tanto, su energía es P por C, ¿sí? Solamente PC. ¿De dónde podemos encontrar una relación del momento? ¿Sí? Entonces, si la energía del fotón es HF y su energía, por otro lado, por relatividad, es PC, pues podemos encontrar una expresión para el momento del fotón, ¿sí? Que es HF entre C o H entre lambda, ¿no? Donde aquí tenemos una relación eh, entre la velocidad de la luz, de la radiación, tenemos que C, pues es igual a F por lambda, ¿sí? Es la relación de las ondas, ¿no? La relación entre la velocidad de fase o de propagación, la frecuencia y la longitud de onda, ¿no? Entonces, usando esa relación, podemos ver que el momento del fotón se puede expresar por h entre lambda, ¿no? En términos de lambda o también en términos de su frecuencia. Entonces, estas son las dos propiedades importantes de un fotón, que tiene energía y que tiene momento, ¿sí? Eh, el efecto fotoeléctrico eh, puede servir, por ejemplo, para, o sea, una aplicación clásica, una aplicación muy recurrente del efecto fotoeléctrico, o en problemas, o hasta en algo experimental, es medir la constante de Planck, ¿sí? De hecho, hay dispositivos experimentales en las universidades, suelen tener este dispositivo, ¿no? O sea, este montaje, que no es más que un, este, un tubo de rayos catódicos, también se conoce así, ¿no? Que es una ampolleta al vacío y tiene un cátodo y un ánodo. Entonces,
este dispositivo experimental se puede reproducir relativamente sencillo, eh, relativamente fácil, y esto permite hacer un experimento de efecto fotoeléctrico. Y una de las preguntas o de las propiedades que se pueden medir es la constante de Planck, ¿no? Entonces, una práctica experimental clásica es la medición de la constante de Planck por efecto fotoeléctrico, ¿sí? Yo tengo ahí un problema, hay hasta aplicaciones en la red, ¿no? Ustedes pongan efecto fotoeléctrico y van a encontrar aplicaciones donde se reproduce, se hace una simulación del efecto fotoeléctrico, ¿no? Entonces modifican la frecuencia de la radiación y producen la emisión de electrones. De hecho, lo que se, lo que se, las dos variables que podrían ser experimentales es la frecuencia de la radiación y el voltaje, ¿sí? Entonces, este voltaje también, a partir de este voltaje que aplican, ¿no? Eh, se puede determinar, por ejemplo, la velocidad máxima con la que salen los electrones. O sea, cambiando la polaridad de este voltaje, se puede producir un campo eléctrico, ¿sí? Que vaya en contra, ¿sí? En esta dirección, digamos, para que los electrones sean frenados, ¿sí? Entonces, a veces, bueno, no a veces, sino que este potencial también eh, puede ser usado para frenar los electrones, ¿no? Y de hecho se le llama un potencial de frenado. Potencial de frenado. Eso yo quisiera dejárselos después en alguna tarea posterior, que ahí tengo algunos enlaces y de hecho datos de frecuencias y voltajes, ¿sí? Con lo cual se puede determinar la constante de Planck. Entonces eso lo pueden revisar ustedes después. Simplemente aquí, cuáles serán las ideas principales: que el fotón tiene energía y tiene momento, ¿no? Entonces vamos a pasar algo más. Les digo, son conceptos sencillos, pero que deberían de conocer, ¿sí? De hecho, déjenme aquí. Aquí tenía unos problemitas, a ver. En respecto de los conceptos de estos, ¿no? De fotones, su energía, su momento, les digo, son conceptos sencillos, pero que deben de conocer y por lo tanto son a veces problemas sencillos, ¿sí? O sea, es de aplicación, o sea, eh, este, es formulazo, ¿no? Pero aquí también, eh, pues tienen que ser hábiles en eso, ¿no? Es decir, sustituir y hacer las operaciones. Entonces me gustaría que hicieran este problema, que es simplemente dar valores. Entonces, si tienen calculadora, eh, por favor, traten de darme los valores de este problema. Sí, dice, les digo, son problemas sencillos, ¿no? Déjenme ver aquí otro. Primero este de acá. Entonces dice, el ojo humano es más sensible a la luz verde con longitud de onda de 505 nanómetros. Los experimentos indican que cuando la gente permanece en una habitación oscura hasta que sus ojos se adaptan a la oscuridad,
Un solo fotón de luz verde activará las células receptoras de los bastones que hay en la retina. ¿Cuál es la frecuencia de este fotón? ¿Cuánta energía? En joules y en electronvolts llegan a las células receptoras. Y C, el inciso C, para apreciar la pequeña cantidad de energía, ¿qué es esto? Calcule la rapidez con que se movería una bacteria cuya masa es esta, es 9.5 por 10 a la menos 12 gramos, si tuviera esta energía. Si saben lo de electron volts, ¿no? Que la unidad de energía es otra unidad de energía. Y es la energía que adquiere un electrón en un potencial de 1 volt, ¿no? A partir de una energía inicial cero. Es decir, es el inverso de la carga eléctrica en el sistema internacional, pero en energía. ¿Sí? Es decir, eh, un electrón volt no es más que 1 entre la carga eléctrica del elemental, ¿no? La carga eléctrica, pues es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Entonces el inverso de la carga eléctrica, de la carga elemental, pero en joules, ¿no? O sea, esto y sería en joule. Bueno, no le pongo J. ¿Sí? O sea, si tienen, podemos pensar lo que es el electrón o un protón, no importa, pero que se acelera en entre dos placas que están a un potencial de 1 volt. Recuerden que el volt no es más que energía por unidad de carga, ¿sí? Que es la energía, que es el voltaje eléctrico, ¿sí? Es una energía por unidad de carga. Entonces, si tienen estas placas a 1 volt, pues un electrón o un protón, una partícula que tiene una carga elemental, pues se acelera desde una velocidad inicial 0 hasta una velocidad final, ¿no? Entonces, esa energía es el equivalente de 1 volt. ¿Sí lo conocían? Pregunto. Sí, profe. Ok, pues por favor hagan este problema y denme los valores. ¿Entre qué longitudes de onda está más o menos el espectro visible de radiación electromagnética? ¿Lo saben? Una idea, o sea, eh, a grandes rasgos, ¿no? O sea, un intervalo ahí más o menos. Creo que era entre 400 y 600, si no lo recuerdo. Igual ayer creo que el profe nos lo dijo. Ah, ok. Sí, más o menos. Aquí tengo el espectro electromagnético. Les voy a pasar este espectro, esta imagen por el WhatsApp, por el chat.
para que la tenga. Si alguien ya tiene los valores, me los dice, por favor. Ya tengo ya. Ajá, la frecuencia. Ajá. En la frecuencia me dio 5.94 por 10 a la 14 Hz. Por 10 a la 14 Hz. Ajá. Y en energía me dio en joules 3.94 por 10 a la menos 19. A las Y en 19 joules, electron ¿no? volts Ajá. me dio 2.46. 2.46 electron volts. Y en energía y en velocidad me La dio, velocidad. sí, me dio 9.1 milímetros por segundo. Milímetros por segundo. Ok. Que es más o menos... Bueno, para una bacteria es súper rápido, ¿no? O sea, si... O sea, moverse 1 centímetro en 1 segundo, ¿no? ¿A los demás les dio estos valores o del orden de estos valores? Sí, profe. Ok. ¿Esta velocidad es mayor a la del sonido o menor? ¿Cuál es la velocidad del sonido? Me parece que son alrededor de 340 metros por segundo. Ajá, 340 metros sobre segundo, ¿no? Pero la velocidad de este es mayor, ¿no? Que la velocidad del sonido. 2 veces, 3 veces, ¿no? Más o menos. La velocidad del sonido. Bueno, son ejercicios sencillos para que hagan. A ver, déjenme ver este de acá. ¿No pueden ver todos el problema? Sí. Ok. Dice una fuente luminosa de 75 watts, consume 75 watts. Son problemas de Search-Szymanski, por cierto.
Entonces consume de 75 watts de potencia eléctrica. Suponga que toda la energía se transforma en luz emitida de 600 nanómetros de longitud de onda, que está en el visible, ¿no? Calcule la frecuencia de la luz emitida, cuántos fotones por segundo emite la fuente. Son iguales las respuestas de los incisos A y B. La frecuencia de la luz es la misma que la cantidad de fotones. Explique. Entonces, encuentren esos valores. A mí el primer inciso me dio 5 por 10 a la 14 Hz. 5 por 10 a la 14 Hz. Ajá. Y el número de fotones por segundo. A mí me dio 2.26 por 10 a la 20. Por 10 a la 20. Sí. Ok. Los demás. A mí igual me dio lo mismo, profe. Uh-huh. Aquí en la C no le... ¿Qué son iguales las respuestas de los incisos A y B? ¿Qué entienden por eso? La frecuencia de la luz es la misma. No entiendo bien esas preguntas, las C y bueno, ahí está. Pues no, o sea, la frecuencia es una cosa y la cantidad de fotones emitidos es otra cosa, ¿no? Creo que entendieron, ¿no? Esta cantidad, ¿cómo la
calcularon? Pues simplemente la potencia, ¿no? La potencia pues es energía por unidad de tiempo. O sea, la potencia pues es energía por unidad de tiempo. Y esta energía pues es la de los fotones, ¿no? Entonces, si el número de fotones es n, pues es n veces su energía, que es hf entre el tiempo, ¿no? Entre el tiempo. Si tenemos la frecuencia, pues, bueno, de aquí podemos calcular n, ¿no? Que sería la potencia por el tiempo, que es un segundo, entre hf, que es la energía por unidad, por fotón, ¿no? Que es la energía de un fotón. Bueno, solo eran esos. Aquí tengo algunos otros, pero ahorita los vemos. Esos ejercicios sencillos. Entonces vamos a pasar a otra cosa, que es la regla de cuantización. Le llaman, la pueden encontrar como Bohr Sommerfeld. Así. Y a veces le ponen hasta Wilson, ¿no? Y de hecho creo que alguien más. Bueno, tiene varios nombres. ¿Qué es la regla de cuantización de Sommerfeld? Como caso particular, vamos a ver el modelo de Bohr, ¿sí? Modelo de Bohr. El modelo de Bohr, pues, creo, supongo que la mayoría lo conoce, pero es el modelo del átomo de hidrógeno y es suponer que las órbitas están cuantizadas, ¿no? Y por lo tanto están cuantizadas el radio de las órbitas del electrón alrededor del núcleo, del protón, si es un, del átomo de hidrógeno, si es el deuterio, ¿no? Un protón y un electrón. Entonces, el radio de las órbitas circulares, en este caso, en el modelo de Bohr, están cuantizadas, ¿no? Y por lo tanto también su energía. Pues la regla de cuantización, ese es un caso especial de algo más general que se le llama como regla de cuantización de Bohr, Sommerfeld, Wilson, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta regla de cuantización? Es muy sencilla y me dice que la acción, ahorita vamos a decir qué es la acción, está cuantizada. Es decir, es un múltiplo entero, n, por la constante de Planck, ¿no? ¿Sí? Donde h es la constante de Planck. Y n es igual a 1, 2, 3, etcétera, ¿sí? Son enteros. Ahora, ¿qué es la acción? La acción se le denota con una J y es una integral. Es la integral del momento en la variable, en cierta variable de integración que voy a llamar Q. Y esto se integra en una órbita o en un ciclo, ¿sí? Entonces, esto es muy general y tenemos dos cantidades. P, que sería el momento, y Q, que sería una coordenada. Y es un momento generalizado, ¿no? Lo pueden encontrar así, generalizado. Y una coordenada generalizada. Este es el lenguaje de mecánica teórica, de mecánica analítica. ¿Y por qué son generalizadas? Porque puede ser momento lineal, momento angular, ¿sí? Entonces, déjenme poner, es decir, puede ser momento lineal, momento angular y cosas
que puede ser algo diferente, ¿sí? Para nosotros en este nivel ahora pues nos vamos a centrar en el momento lineal y el momento angular. Vean que el momento lineal y el momento angular no tienen las mismas dimensiones, ¿no? O sea, el momento lineal, pues P es igual a mb, ¿sí? Y el momento angular, le voy a poner L, le podemos poner L, ¿no? L mayúscula, así lo denotamos en las clases pasadas de dinámica de cuerpo rígido. En general, pues ambos son vectores, ¿no? Pero en una dimensión, pues es MBR, ¿no? El momento angular, bueno, el momento angular es un poquito más que MBR, ¿no? Pero sería la magnitud, lo voy a poner así, de R cruz P, ¿no? Pero ¿qué es lo importante que les quería decir? Bueno, es que no tienen las mismas dimensiones, ¿no? O sea, este es masa por velocidad y este es masa por velocidad. O sea, si pensamos en el movimiento en un plano, ¿sí? De una partícula, si esto fuera en un plano, y una partícula se está moviendo con velocidad p y la distancia del origen a la partícula es r, pues este momento angular se puede escribir en coordenadas polares como m por la velocidad por r. Aquí r depende del tiempo y b depende del tiempo, ¿sí? B es una función del tiempo y r también en principio es una función del tiempo. Entonces, esta expresión del momento angular está en coordenadas polares. ¿Sí? O sea, aquí ya no pondría el ángulo porque precisamente las coordenadas polares son R, que es el vector radial, y el vector angular, ¿no? Pero ahora no nos compliquemos con eso, es simplemente el momento angular se puede escribir de esta manera, MBR, ¿sí? Entonces, solo tengan en cuenta que B y R pues son función del tiempo, es decir, pueden variar, ¿sí? No son, en el caso de una órbita circular, pues B es constante y R es constante, y el momento angular pues es constante, ¿no? Pero el momento angular pues en general puede cambiar. Bueno, entonces el momento general, este es el momento angular, ¿sí? Y el momento lineal. ¿Cuál sería su coordenada generalizada? Para el momento lineal, pues tenemos X, ¿sí? En una dimensión. Vean que esto es en una dimensión. ¿Sí? ¿Cuál es la coordenada generalizada para el momento lineal? Es X. Y para el momento angular es el ángulo teta. Sí, y hay más cosas, pero eso no nos interesa. Sin embargo, vean que la acción, o sea, esta integral, es P por dq, donde dq pues es la diferencial de la coordenada generalizada. Vean que siempre dan las mismas dimensiones, ¿sí? Porque aquí en momento angular, la coordenada teta, que es el ángulo, que sería un ángulo, ¿no? Por ejemplo, esta, sus dimensiones serían que de la acción serían las mismas que para el momento lineal, ¿sí? O sea, para el momento lineal, por ejemplo, sería una integral. Ahorita vemos por qué es en un ciclo y dónde hacemos esa integral. ¿Sí? Entonces sería el momento que le puedo poner así, px, este de aquí, lineal, px por x, dx, perdón. Este sería la acción, digamos, longitudinal, porque es el momento lineal y una coordenada que es una longitud. Y la acción angular, si quieren, lo podemos poner así, que es una integral del momento angular, que lo voy a poner aquí p teta, ¿sí? Ya no voy a usar esta L mayúscula para no confundir con otra cosa. Y sería integrada en el ángulo de teta, ¿sí? Y ambas tienen las mismas dimensiones, y las dimensiones o las unidades serían las de la constante de Planck. La constante de Planck es
tiene unidades de Joule segundo o de momento angular, por esto de acá, ¿sí? Vean que la acción es el momento angular de teta, la acción en teta, en angular, y teta pues no tiene dimensiones, por lo tanto es las dimensiones de p teta, ¿sí? Que es momento angular, es decir, h, que es la constante de Planck, tiene también, pues, tiene dimensiones de unidades de Joule segundo, dimensiones de energía-tiempo o dimensiones de momento angular, ¿sí? O sea, la constante de Planck tiene, se puede escribir, bueno, sus unidades son del momento angular, ¿sí? Por ejemplo, aparte las partículas tienen rotación intrínseca que se llama spin. Entonces esa rotación intrínseca también está cuantizada. Y está cuantizada en términos de la constante de Planck, que son las unidades de momento angular. Bueno, ahora, ¿dónde se hace esta integración, ¿sí? De la acción? En algo que se llama el espacio-fase. De la coordenada pues generalizada, que puede ser X, y el momento generalizado, en este caso Px de X, ¿sí? ¿Cuándo se aplica esta regla de cuantización? Cuando el movimiento de la partícula o de lo que estamos analizando es acotado. Entonces, en estas variables, que se llama espacio-fase, la trayectoria, o sea, no es la trayectoria física del objeto, de la partícula, es la trayectoria en el espacio-fase es una curva cerrada, ¿sí? En P, el momento lineal, y coordenada X. Es una trayectoria cerrada. Entonces, esta regla de cuantización la podemos aplicar a ese tipo de problemas, donde la trayectoria cerrada es un movimiento acotado. Algo les comentó, recuerdo, Edgar, que estoy viendo lo que les estuvo dando sobre oscilaciones, ¿no? Entonces, precisamente las oscilaciones son movimientos acotados. Sus trayectorias en el espacio-fase son trayectorias cerradas, ¿sí? Y por lo tanto se puede aplicar una regla de cuantización, ¿sí? Entonces vamos a ver el modelo de Bohr, ¿sí? Como un caso especial de esto. Entonces esta es la regla de cuantización, ¿sí? Que la acción, que es esta integral, está cuantizada por NH. Entonces, vamos a escribirlo. Que la acción, que es J, en el momento, pues vamos a ver el modelo de Bohr. Y vamos a modelo de Bohr, explicando cada una de las cosas, ¿no? El modelo de Bohr, pues es el modelo en el cual es del átomo, ¿no? Tenemos un núcleo, que es un protón, y tenemos un electrón en una órbita circular, ¿no? Entonces tenemos el electrón en una órbita circular. ¿Debido a qué? Pues a la energía potencial o a la fuerza eléctrica entre el protón y el electrón, ¿sí? Entonces la fuerza eléctrica voy a escribir solamente su magnitud, pues es simplemente, si la distancia es R, es una constante, la constante eléctrica. Si ambos tienen la misma carga, pues es E cuadrada, donde es la carga del electrón y igual a la carga del protón, igual a E, ¿sí? Bueno, aquí en magnitud, ¿no? Entre R cuadrada, ¿sí? ¿Cuál es la energía potencial? Pues es la constante eléctrica por E cuadrada entre R, ¿no? Esa es la energía potencial del electrón en el campo
eléctrico o en el potencial del protón, ¿sí? Lo que estamos analizando es el movimiento del electrón. En este caso, es una órbita circular, por lo tanto, el momento asociado a esta dinámica sería el momento angular, y por lo tanto sería en d θ, donde d θ pues es el ángulo que hace el electrón, ¿no? Que se está moviendo en el tiempo, ¿no? Que está haciendo una trayectoria circular. En este caso, el momento angular, ¿no? Pues es R cruz P, ¿sí? Pero recuerden que P, o la velocidad, en esta trayectoria circular, pues es tangente, ¿no? A la trayectoria siempre, ¿no? Y por lo tanto perpendicular al vector de radial, y por lo tanto Pθ, ¿cuánto es? Pues mvr, ¿sí? Donde B pues es constante y R es constante. Entonces el momento angular es constante, ¿sí? Entonces, bueno, este circulito de aquí en la integral significa que haces esa integración en toda la trayectoria cerrada en el espacio-fase. Pues vamos a ver en este ejemplo del modelo de Bohr, ¿cuál sería el espacio-fase? Pues sería el momento angular, el ángulo, y cómo sería la trayectoria aquí. ¿Cómo sería aquí la trayectoria en el espacio-fase? ¿Alguien tiene idea de cómo sería esta trayectoria? Sería una horizontal. Una horizontal, ¿no? Porque es constante. Sería una... De hecho, este espacio-fase es curioso porque en realidad no es un plano, porque este teta va solo de 0 a pi y después se repite, ¿sí? Entonces sería como este espacio en realidad es como un cilindro, ¿sí? O sea, si lo viéramos, sería algo así, donde el ángulo teta es este, y sería 0 a 2 pi, ¿sí? Pero lo podemos escribir aquí, poner como cortar este cilindro y ponerlo en un plano, ¿no? Y sería de 0 a 2 pi, ¿sí? Esa es la trayectoria en el espacio-fase. Entonces la integral, pues se tiene que hacer de 0 a 2 pi, ¿no? Porque es un ciclo, es decir, es una revolución, es completar una trayectoria del electrón. De hecho, esto también se podría aplicar a algo gravitacional, ¿no? Pero sería, porque la misma fuerza, algo parecido, y también el potencial, ¿no? Bueno, entonces la integral sería, pues, en el ángulo teta, de 0 a 2 pi, y p teta, pues es mvr, y es constante. De hecho, esto lo puedo poner así nada más, p teta, sé que es constante. O sea, p teta es constante de teta, y esto por regla de cuantización de Bohr, Sommerfeld, Wilson, es n por h, que es la constante de Planck, ¿sí? Y esto, pues, p teta sale de la integral es de 0 a 2 pi, y es de teta, y esto es nh. Los h me quedó medio fea. Y esta es la acción, ¿no? Y esta integral de 0 a 2 pi de d teta, pues es 2 pi, ¿no? Entonces es p teta por 2 pi igual a nh, ¿sí? Es decir, p teta, que es m
BR es igual a N por H entre 2pi, ¿sí? Y seguro han escuchado hablar del H barra, que es por definición, pues H entre 2pi. Entonces ya saben de dónde viene ese 2pi, del H barra, ¿sí? Entonces esta es la regla de cuantización para el modelo de Bohr, para el átomo de hidrógeno, para una partícula que se está moviendo en una órbita circular debido a la fuerza eléctrica o potencial eléctrico de la partícula cargada, ¿sí? Bueno, esto se puede escribir así, ¿no? M de R es igual a NH barra, con la definición de H barra, como H entre 2pi. Y esto, pues, no es más que el modelo de Bohr, ¿sí? De aquí se obtiene que, pues, por una parte que hay órbitas cuantizadas, ¿no? En N, es decir, que hay Rn, y también la energía, ¿no? Que hay energía N, ¿no? Entonces vamos a calcular En y Rn y En, ¿no? Entonces eso es, se puede, vean que aquí B y está combinado B y R, ¿no? Pero tenemos esta igualdad, ¿no? Que es la fuerza eléctrica entre el protón y el electrón. El electrón está ligado al protón debido a esta fuerza eléctrica, que es E cuadrada entre R. Entonces, la fuerza eléctrica, pues es, en magnitud solamente lo estoy poniendo, pues es la constante eléctrica por E cuadrada. No sé si seguir poniendo esa subíndice para no confundir. Yo creo que lo voy a poner nada más K, ¿no? Donde K es la constante eléctrica, ¿no? Y que pues se puede escribir como 1 entre 4pi epsilon 0, o es en valor, pues es 9 por 10 a la 9, es Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado, ¿no? Entonces la fuerza eléctrica es la constante eléctrica por E cuadrada, que es la carga al cuadrado, la carga elemental entre R cuadrada. Eso, puesto que se está en un, aquí es importante que la trayectoria es circular, ¿no? Es una trayectoria circular. Y eso es la fuerza centrípeta, ¿sí? Voy a moverme para acá y voy a borrar esto. Oh, no, creo que puedo hacer cosas como esta, ¿no? Moverlo. Entonces esta fuerza eléctrica no es más que la fuerza centrípeta, y la fuerza centrípeta pues es mv cuadrada entre 2, entre R, ¿sí? Aquí hay algo importante que les quería decir. Vean, bueno, esto es debido a que la fuerza eléctrica es 1 entre R cuadrada, ¿sí? Y esto simplemente es de igualar la fuerza eléctrica con la fuerza centrípeta. Ahora vean que de aquí obtengo que si paso se elimina un R, ¿no? Es decir, esto se puede escribir como K, que es la constante eléctrica, por E cuadrada entre R, y eso es igual a mb cuadrada. Ahora, si divido entre 2, esto de aquí es la energía cinética. Y esto de aquí, ¿quién es? Menos 1/2 de la energía potencial. ¿Sí? O sea, la energía potencial eléctrica, que es lo que puse acá de este lado, es, de hecho aquí me falta un signo, como es el electrón está ligado al protón, la energía es negativa,
¿sí? O sea, hay una energía potencial negativa. Entonces aquí la fuerza eléctrica es esto, menos, ¿no? Y por lo tanto esta cantidad de aquí es un medio de la energía potencial eléctrica. Es decir, la energía cinética es menos un medio de la energía potencial. ¿Sí? O sea, ese resultado es muy importante. Y esto solo es para trayectoria circular, porque estamos usando la fuerza centrípeta. Esto también aplica para el caso gravitacional, ¿sí? La energía eléctrica, la energía cinética es menos, obviamente la energía cinética es positiva, por eso lleva un signo negativo, es la energía potencial entre 2, ¿sí? Por lo tanto, la energía total mecánica, ¿cuánto es? Pues si es la energía cinética más la energía potencial, esto me queda como menos, ¿no? Un medio de la energía potencial. Esto es debido a trayectoria circular, una vez más, y lo pueden aplicar en el caso gravitacional, y en este caso en el eléctrico, ¿no? ¿Cuánto es la energía total en general? No sé si lo vieron con Didier o si se acuerdan. Se los puse en el examen del primer selectivo. ¿Cuál es la energía mecánica total? Bueno, aquí vean que puesto que es un medio de la energía potencial, pues esto es menos en la K eléctrica por E cuadrada entre 2 veces R. ¿Sí? Es la energía mecánica total. Esto es negativo porque está ligado el electrón al protón, o en el caso gravitacional porque es una partícula en trayectoria circular, ¿no? Debido a una masa, a un objeto masivo, ¿no? En general, también estas cosas son importantes, por eso se los estoy diciendo. Me estoy desviando un poco, pero sí quisiera que se les quedara grabado esto. En general, la energía es menos, por ejemplo, en este caso, si las trayectorias no fueran circulares, es el mismo problema de Kepler, por lo tanto, puede haber trayectorias elípticas, o sea, para el modelo de Bohr también puede haber trayectorias elípticas, entonces sería menos la constante eléctrica por E cuadrada entre 2 veces A, donde A es el semieje mayor. ¿Sí? Esto es en general. Esta expresión, por sencilla que se vea, es muy, muy útil. ¿Sí? En el caso gravitacional, pues sería menos la constante gravitacional, el producto de las masas, entre 2 veces A. No todo es trayectorias circulares, entonces esta es la expresión de la energía mecánica total. ¿Sí? Bueno, después de esa desviación, regresamos. Entonces aquí tenemos que en trayectorias circulares tenemos que esta relación, la energía mecánica total es esta relación. Entonces, esto de aquí me sirve para encontrar R, ¿no? Entonces, Rn de mi regla de cuantización, que es esta de acá, y déjenme borrar esto que... Ok. Entonces, de aquí puedo ya despejar Rn, ¿sí? Vean que tengo B, y esa B la puedo sacar de aquí. De 1, bueno, de asterisco, porque tengo aquí 1 y 2. Entonces, de asterisco podemos escribir que M cuadrada, B cuadrada, R cuadrada es igual a N cuadrada, H barra cuadrada, ¿no? Y ahora B cuadrada la puedo usar esta relación de acá, o esta de acá, es lo mismo.
B cuadrada es 2 entre, me queda esto m cuadrada, y ahora b cuadrada lo puedo despejar de aquí. Me queda k eléctrica por e cuadrada entre r. Y esto es r cuadrada igual a n cuadrada h barra cuadrada, ¿no? Y de aquí obtengo la cuantización de las órbitas. Entonces r subíndice n, de aquí, ¿no? Se me cancela este cuadrado con este. Me queda como n cuadrada y un factor, ¿no? Que es h barra cuadrada entre esto que pasa dividiendo, que es e cuadrada. Bueno, voy a poner primero la constante eléctrica y a veces le pongo la e y a veces... Profe, Sí. Sí, escucho. ¿Me querían comentar algo? al despejar de v cuadrado, no. ¿Me faltó algo? Dividir por m, ¿no? Ah, sí, tienes razón, es dividir entre m, ¿verdad? Ah, sí, ya. Es m cuadrada si está por este término de aquí, este b cuadrada está aquí, r cuadrada, esto está bien. Y ahora este es m cuadrada y me faltó dividir entre m cuadrada, ¿no? De aquí despejo b cuadrada y me queda k e cuadrada y luego r, que es este término, y entre m. Tienes razón, me faltó esta m. Entonces este m se me cancela con esta m y esta m de aquí ya no es al cuadrado. Y este Rn, si estoy bien, es h barra cuadrada entre esta m, que es solamente así, que se canceló con esta, y así queda, ¿no? Y esta cantidad de aquí, pues para el primer estado n es igual a 1, y esta cantidad se le conoce como radio de Bohr, ¿no? Los iba a poner a calcular esto, pero ya no creo que sea conveniente. Y este A0, ¿cuánto es? Lo deberían de saber, pero que es más o menos 5 por 10 a la menos 11, ¿no? Metros. Es el radio de Bohr. O sea, me parece que estoy seguro que lo conocía. Bueno, ahora la energía, ¿cómo la calculamos? Pues la energía N, pues de aquí la podemos calcular, ¿no? Vean que es esta cantidad menos la constante eléctrica por E cuadrada de la carga entre 2 veces R. Pero Rn, pues es esta cantidad aquí, ¿no? Es decir, la energía se puede escribir como menos la constante eléctrica E cuadrada entre 2 veces Rn. Rn lo puedo escribir como N cuadrada por A0, donde A0 es el radio de Bohr y es la primera órbita, ¿no? En el estado base. El estado base es el estado de energía mínima. Entonces me queda 2n cuadrada A0. Es decir, va como 1 entre n cuadrada, que es la energía, es n, pues recuerden que es 1, 2 y 3, etcétera, ¿no? Son los enteros positivos. Entonces la energía va decayendo con n. ¿De acuerdo? Ya habían visto esto, supongo. ¿Alguna duda? Déjenme ver qué más. Se me ocurre por acá. Bueno, entonces esto es el modelo de Bohr con regla de cuantización de Bohr-Sommerfeld.
Entonces vamos a hacer algo, aplicar esta regla para más casos, ¿no? Si ya tenemos esa regla de cuantización, pues no nos quedemos solamente con el modelo de Bohr. Entonces vamos a considerar una partícula. Este es otro ejemplo clásico, es un ejemplo básico que deberían también conocer. Entonces, una partícula confinada en una caja. Vamos a pensar primero en una dimensión. ¿Sí? Entonces, es la coordenada X. Y este es X. Y puesto que es una caja en una dimensión, ¿no? La partícula se está moviendo ahí. Y vamos a considerar por sencillez que esta partícula de masa m pues está rebotando entre esos, entre 0 y L, ¿no? La caja tiene una longitud, vamos a ponerle L mayúscula. Entonces la partícula está rebotando. Entonces queremos encontrar los estados cuánticos de esta partícula de masa m confinada en esta cajita. De hecho, eso puede ser, por ejemplo, un modelo para un núcleo, ¿sí? El núcleo del átomo lo podemos pensar como que está como un nucleón, el protón o el neutrón, encerrado en un radio. En el caso de un átomo, de un núcleo, pues sería un caso esférico, ¿no? En una caja esférica de radio R. Pero si fuera un núcleo en una dimensión, o esto fuera R, que sería el radio, pues haría esto, ¿no? Un nucleón, un protón, confinado en el núcleo, ¿no? O sea, los neutrones, los protones, a pesar de que se repelen entre ellos, están confinados en el núcleo. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las energías de cuantización? Casi siempre lo que buscamos son la regla de cuantización de las energías. Hay cosas más que se pueden cuantizar, pero también, o sea, a veces nos interesa son los estados de energía. Y obviamente su dependencia con n, ¿no? Entonces, la regla de cuantización de Bohr-Sommerfeld simplemente me dice que, pues, la acción Jn es igual a nh. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues tenemos que calcular esta integral, ¿sí? La acción. ¿Cuánto sería la acción? ¿Lo quieren hacer? Sería encontrar los estados de energía de una partícula confinada en una caja unidimensional. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Entonces, inténtenlo o traten de resolverlo y me platican. Les doy un tiempo. Si tienen dudas, me preguntan.
Ya saqué la energía, pero no sé si esté bien. Sí, ¿cómo te quedó? Me quedó igual a n cuadrada por h barra cuadrada entre 8L cuadrada por m. N cuadrada, h barra cuadrada, entre Ajá. 8, ¿qué? Entre 8L cuadrada por m. Ajá, sí, sí, está bien. Ajá, va con n cuadrada. ¿Sí? ¿Y cómo calculaste bueno, ¿cómo está aquí dado el espacio fase? Yo no siempre lo tienen que saber, pero sería bueno para precisamente hacer esa integral, ¿no? Aquí a lo mejor identificaron cómo hacer esta integral, ¿no? Que sería el momento en x por dx, ¿no? Entonces sería x y el momento lineal, ¿no? En este caso es momento lineal, ¿no? El momento generalizado. ¿Y cómo sería? Pues mb, ¿no? Px es mb, ¿no? Entonces también es como en el caso anterior, es una constante. Que es mb de 0 a L, ¿no? Ah, no. Aquí es diferente, ¿no? Entonces tenemos, pues cuando se está moviendo en esta dirección, es mb, y cuando rebota, está moviéndose en esta dirección de derecha a izquierda, es la partícula, y es menos mb. ¿Sí? Entonces en el espacio fase sería cuando está en X, y luego llegan de 0 a L, ¿no? Entonces sería esta primera parte, luego rebota, ¿no? O sea, tenemos a la partícula que llega y luego rebota, y rebota con momento lineal menos mv. ¿Sí? Entonces sería la trayectoria en el espacio fase, o sea, este rectángulo. ¿Sí? O sea, que ahí da un brinco, pero no importa. Y sería esto, ¿no? Y por lo tanto la integral sería, pues, la acción, déjenme usar el negro, la acción sería, pues, de 0 a L, de Px, que sería mb, en dx, más, luego de L a 0, ¿no? Primero va y llega a L, y luego regresa, pero regresa con momento menos mb de x. ¿De acuerdo? Ahora mb se mantiene constante, por lo tanto me queda mb por L, ¿no? Más, ahora esta integral es de L a 0. Y aquí hay un signo negativo. Entonces esta integral la puedo, pues me queda menos mb, pero como está integrada de L a 0, pues me queda menos, con este menos me queda más, ¿sí? Es decir, mbl, ¿no? O es lo mismo que esta integral, simplemente cambiando los límites de integración, ¿no? Y esto es 2 veces mb por L. Y esto por regla de cuantización, pues de acuerdo a la regla de cuantización de Bohr-Sommerfeld, me queda que 2 veces, que J que es la acción, N, enésimo es 2mb por L, es igual a NH, ¿no? Y de aquí obtengo la cuantización de la velocidad, ¿no? Que es igual a NH entre
2ml, ¿no? Y ahora es la velocidad, ¿no? La cuantización de la velocidad y la cuantización de la energía, pues simplemente tiene energía cinética, no hay energía potencial, no hay nada, no hay ningún potencial, y sería mv cuadrada sobre 2. Y esto pues es m sobre 2, y b cuadrada pues lo tengo acá, que es nh entre 2ml, y esto es al cuadrado, y me da lo que mencionó su compañero, ¿no? Que este es n cuadrada, h cuadrada, aquí tengo 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, entre ml. Pues así quedó. Sí, solo que sería entre L cuadrada. Ah, sí, gracias. L cuadrada. Sí, ¿cómo sería en 3 dimensiones? O sea, si sería una caja, que fuera una caja. Del lado L. Bueno, pues podemos pensar LX, LY y LZ. ¿Cómo creen que quedaría la energía? Así eliminando. A partir de este resultado. ¿Cómo serían los estados de esa partícula en esa caja? Pues es lo mismo, ¿no? Y solamente sumamos. Pues quedaría h cuadrada, solamente que en este caso pues va a haber 3 índices. Pues van a hacerlo en la coordenada X, en la coordenada Y y en la coordenada Z, es decir, una acción en JX, una acción en JY y una acción en JZ, que van a ser las integrales respectivas en dx, en dy y en dz. Pero las tres me van a resultar lo mismo. La energía es mv cuadrada sobre 2, donde b pues es el vector, que sería bx más by más bz, ¿no? Entonces, me queda que es h cuadrada entre 8 veces m, y va a quedar una nx. Entonces, aquí vamos a asociar una nx, que va a ser, aquí va a ser ny por múltiplos de la constante de Planck, una ny y una nz. Entonces me va a quedar nx cuadrada sobre lx cuadrada más ny al cuadrado sobre ly cuadrada más nz cuadrada sobre lz cuadrada. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, simplemente sumar. Aquí sucede algo interesante que se llama una degeneración. Y es que vean que en una dimensión, pues para cada n, o sea, un n determina un estado cuántico. ¿Sí? En 3 dimensiones, pues para describir un estado cuántico de esa partícula, pues necesito 3 cantidades, nx, ny, nz, ¿no? ¿Se acuerdan? Quizá han visto esto lo vieron quizá con el modelo de Bohr, ¿sí? El modelo de un átomo en general, ¿no? Un átomo tiene 3 índices o 3 números cuánticos,
¿sí? Que es N, L y M, porque son 3 dimensiones. Aquí también, en una partícula, en una caja, los índices o los números cuánticos que necesarios para describir un estado van a tener con las dimensiones independientes que tenga el sistema. Entonces aquí, como son 3 dimensiones, necesitamos 3 números cuánticos, que es Nx, Ny y Nz. Y hay algo que se llama degeneración, es decir, para diferentes Nx, Ny y Nz puede corresponder una misma energía. Es decir, la energía depende de Nx, Ny y Nz, pero pueden dar diferentes valores de estos Ns, tales que la energía sea la misma. Es decir, hay diferentes estados cuánticos, ¿no? En una dimensión no, para cada estado cuántico hay una sola energía. En 3 dimensiones, en 2 dimensiones, en 3 o en más, si quieren, se puede producir una degeneración, es decir, que hay más de un estado cuántico con la misma energía. ¿Sí? Eso se le llama degeneración cuántica. Bueno, esta regla de cuantización, esta en una dimensión y en 3 dimensiones, si lo quisiéramos hacer de acuerdo a la mecánica cuántica, sería resolver la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Que es una ecuación diferencial. Entonces, el método de regla de cuantización de Bohr-Sommerfeld-Wilson permite encontrar los estados de energía cuántica o las reglas de cuantización de una manera más sencilla, ¿sí? Esto es posible para órbitas acotadas, para movimientos acotados. Entonces, muy, muy útil, ¿sí? Esto proviene de una teoría un poquito más amplia y más profunda, si quieren verlo, es que se llama el método WKB, ¿no? Que es los potenciales, o sea, recuerden que algo importante en mecánica es cuando tenemos una partícula confinada en un potencial, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos una partícula confinada en un potencial, en una dimensión, y es un potencial, ¿no? Que depende voy a poner una R, una coordenada R, podemos estudiar cualitativamente cómo es el movimiento de esta partícula, ¿sí? Si tiene cierta energía. Si tiene cierta energía y el potencial, por ejemplo, es así como lo estoy dibujando, pues sabemos que el movimiento es acotado, tiene puntos de retorno. Un caso es el modelo de Bohr, ¿no? Donde el potencial, pues, es 1 entre R cuadrada, pero en el caso del potencial gravitacional o potencial eléctrico, este potencial, el efectivo, tiene esa parte que es el 1 entre R, ¿sí? Que es, lo voy a hacer con el caso eléctrico, menos que estamos viendo. Bueno, no, mejor con el caso gravitacional, que es menos GM entre R. O sea, este potencial es simplemente así, ¿no? Es así. Entonces, ¿por qué da un potencial efectivo de este tipo, como el negro que dibujé? Porque hace falta una parte, ¿sí? O sea, este es un potencial efectivo. Y la otra parte es lo que se llama el potencial centrífugo y tiene que ver con, déjeme ver si me acuerdo, con su expresión. Lo podemos escribir en términos del momento angular. Recuerden que en el problema gravitacional se conserva el momento angular Z. Entonces la energía
se puede escribir el LZ, donde LZ es el momento angular, que es mvr, entre 2 veces r cuadrada, si no mal recuerdo. Podría aquí faltarme algo, pero este potencial extra, L, y de hecho creo que es L cuadrada. Aquí necesitaría revisar, pero es algo así. Este potencial es en R, ¿sí? Y este es un potencial efectivo. Este potencial se obtiene al escribir mv cuadrada, la energía mecánica, que es mv cuadrada sobre 2 menos G por M, el producto de las masas entre R, pero la velocidad al cuadrado en coordenadas polares, ¿sí? Esta velocidad es el vector al cuadrado, ¿sí? El producto punto del vector velocidad. Pero en coordenadas polares, esto se puede escribir como R cuadrada, R punto cuadrada, más teta punto cuadrada, R cuadrada. De tal manera que la energía mecánica se puede escribir como m sobre 2, de hecho aquí va a salir ya, m sobre 2, que es r punto cuadrada, más teta punto cuadrada, r cuadrada, menos g por el producto de las masas, menos g por, estoy poniendo una m mayúscula y una m minúscula, ¿no? Entre r, ¿sí? Es decir, esto se puede escribir como m, r punto cuadrada sobre 2, más m sobre 2 teta punto cuadrado, r cuadrado, menos g, m, el producto de las masas, entre r. Esto de aquí es el potencial efectivo, que solo depende de r, porque teta punto se conserva. El momento angular en z, en coordenadas polares, es m es m b r, ¿sí? Y esto se puede b, si se acuerdan, la velocidad siempre se puede escribir como omega r. En el caso circular, omega es constante y r es constante. En un caso general, en coordenadas polares, omega y r pueden depender del tiempo, pero sigue valiéndose esta expresión, que la rapidez o la velocidad es omega r. Y omega es teta punto. Entonces esto se puede escribir como m teta punto r cuadrado. De donde teta punto es igual a LZ, y esto es constante. En el caso gravitacional se conserva la magnitud del momento angular Z, ¿sí? En general se conserva L total, ¿sí? Pero se suele escribir como su componente en Z si pensamos que el movimiento es en X y Y, ¿no? Entonces esto se puede escribir como L entre M R cuadrado. Sustituyendo este teta punto acá, me queda un potencial efectivo solamente dependiente de R, que es este de acá. Si dice bien, me queda L cuadrada, me queda 2, y luego queda, R cuadrada, y R cuadrada se me va con pero está al cuadrado, por lo tanto es R cuarta entre M cuadrada, entonces aquí me falta un M. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo importante? Que el potencial efectivo solo depende de R. ¿Sí? Eso es lo realmente importante. Un problema es el gravitacional, lo llevamos a una dimensión solamente con un potencial efectivo. Entonces el potencial efectivo es esta parte, que es el potencial gravitacional, y esta parte de aquí se le llama potencial centrífugo.
Bueno, ¿para qué? ¿Por qué venía todo eso? Porque el método de cuantización siempre se aplica a este tipo de potenciales, como el que está en negro, ¿sí? Que es, por ejemplo, el gravitacional, o el que ahorita que hicimos de una caja. Otro sería el potencial armónico. Son movimientos acotados que podemos encontrar sus reglas de cuantización de manera sencilla, sin resolver la ecuación de Schrödinger, sin meterse en complicaciones de esa teoría, que no es necesario a este nivel, en la Olimpiada. Entonces esto es muy útil, ¿sí? Solamente, ya para terminar, les dejo que piensen en el caso del potencial armónico, ¿sí? Entonces una partícula que está confinada en un potencial armónico, UDR. Pensemos en la coordenada, en una dimensión vamos a hacerlo. En X, pues tenemos el potencial UDX, que es un medio de Kx, ¿no? Kx cuadrada. Y esta es la coordenada X, y el potencial es así, ¿no? Entonces, una partícula que está confinada en un potencial armónico. ¿Sí? ¿Cuál es la regla de cuantización? Es decir, cuáles son los estados de energía. ¿Sí? Entonces, tienen que calcular la acción, Jx, que es la integral de Px, en este caso, de x. Yo les dejo que lo piensen y traten de resolverlo y encuentran los estados de energía de una partícula confinada en un potencial armónico. ¿De acuerdo? Bueno, si tienen dudas, pues me dicen, si no, lo dejamos aquí. Solo